Pues muy buenos días a todos y bienvenidos de nuevo. Como dice José Luis, vamos a cerrar este capítulo del mes de mayo con Line-Up Displays. Perdonad si escucháis algún ruido, estoy al lado de una ventana y bastante ruido hoy, entonces espero que no se interrumpa mucho. Básicamente hoy la sesión va a durar unos 50 minutos aproximadamente. Esperaré ceñirme a la agenda que me han pasado. Lo que vamos a explicar, empezaremos básicamente con tecnología, ¿vale? Básicamente, lo que estáis viendo aquí, un segundo, voy a quitar el puntero un momento. Vale, perfecto. Empezaremos con tecnología. Hablaremos de lo que tenemos en Panasonic, lo que ya todos, la mayoría de vosotros conocéis. Seguiremos con, digamos, una revisión del estándar, digamos, de FPDs, de los Flat Panel Displays y también de los Video Walls. Toda nuestra line-up hacemos un resumen de lo que tenemos y lo que presentamos en ISE este febrero pasado. Y finalmente hablaremos de las soluciones corporate. Cuando hablamos de soluciones corporate, introduciremos pues, conceptos de interactividad, básicamente, interactividad y conceptos de wireless, ¿vale? Básicamente es el concepto que tenemos desde Panasonic de lo que es la sala completamente integrada, ¿vale? Corporate y educación superior. Pues sin más dilación, déjame empezar con el line-up, no os asustéis, ¿vale? Esto es un resumen, como hicimos la vez pasada. Os copio siempre aquí arriba los enlaces, ¿vale? Para que tranquilamente entréis, casi todos ya los conocéis, entiendo, o habéis ya investigado en ellos. Pero lo que sí que me gustaría es hacer hincapié en parte del line-up que considero que es el más importante y que insistimos en ese pasado. Serían todas las series que veis aquí arriba, ¿vale? Toda esta zona de aquí, de la izquierda, que estáis viendo, que pone estándar, dividimos estándar superior o premium y estándar, digamos, no entry por estándar normal, estándar y premium. Aquí sería la parte de entry level, y dentro de entry level no aparece un modelo en este line-up que sería el CQ, que sí que os presentaré luego, y sería, digamos, la línea que estaría por debajo de los EQ, ¿vale? EQ. Por lo tanto, lo que veis aquí es un resumen total del line-up que tenemos en Displays. Dejadme, de todas maneras, enseñaros lo que es nuestra leyenda, nuestros códigos, ¿vale? Como hicimos la otra vez con proyección, TH es la fábrica de Displays, PT, digamos, todas las referencias que empiecen por PT son las referencias de proyección, como sabéis. TH son displays que compartimos con Living, muchas de ellas. Después del guión está un número con 2 dígitos. Estos 2 dígitos hacen referencia al tamaño de la pantalla, ¿vale? Luego viene una letra que la veis aquí, ¿vale? Esta letra básicamente hace referencia pues al tipo de producto, la línea de productos, ya podría ser estándar, premium, entry, video wall, touch, interactivo, etc. La penúltima letra hace referencia a la resolución. Encontraréis básicamente en nuestro line-up, encontraréis Fs y Qs. Fs es Full HD y Qs es 4K. Y finalmente el último número es la versión del equipo, ¿vale? Veréis que algunos, la mayoría son unos, algunos doses, etcétera, 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 ¿vale? Por tanto, SQ1, digamos que es la versión premium. Saltaremos a EQ1, que es la versión de entry, de 4K también. Después aquí abajo veis que está la serie SQH. SQ1H la introducimos en ISE. Estará disponible previsiblemente en 2021, pero todavía no tenemos noticias exactas, ¿vale? Entonces no os voy a hablar del SQ1. Luego está la serie VFs, que están aquí a la derecha, ¿vale? Básicamente, VFs son video walls, la parte de aquí, todo esto es video wall. Actualmente vamos a hablar de las series actuales, que son las VF2 y VF2H y las LFV9. Veremos las diferencias básicas entre las dos. Y luego os comentaré por encima también las series LF80, ¿vale? LF80, que son las series, digamos, de estándar, únicas series que no son 4K, que como veis son LF, ¿vale? Pues son series de Full HD, ¿vale? Muy bien, pues vamos a seguir.
Empezamos, si me permitís, muy brevemente con tecnologías en Panasonic. Todo el mundo creo que conoce Panasonic por el tema del plasma, ¿vale? Yo conozco, creo que muchos de vosotros sois unos amantes del plasma. Rápidamente os comento lo que era el plasma y por qué cambiamos a LCD. El plasma básicamente pues había un par de electrodos que suministraban tensión a un gas sellado que estaba aquí dentro, ¿vale? Directamente. Celdas que causaban una descarga eléctrica, aquí lo que estáis viendo. Esto generaba lo que llamamos plasma. Entonces la luz ultravioleta que resultaba de este proceso, ¿vale? Directamente pues incidía en las celdas RGB y iluminaba el fósforo y emitía luz visible. ¿Qué significa esto? Que era autoiluminado, ¿vale? Estáis viendo aquí que es autoiluminado. O había luz o no había luz, no había un backlight, ¿vale? En cristiano, ¿qué significa esto? Contraste. ¿Vale? El plasma, no sé si conserváis plasmas, pero el plasma realmente es contraste puro. Había mucho contraste. ¿Qué problema tenía el plasma? Pues que no brillaba tanto como el LCD. Entonces, lo que hicimos en Panasonic es cerrar la fábrica de plasmas y migramos, como sabéis, a LCD. ¿Vale? Todo nuestro line-up que estáis viendo y que os he enseñado antes, todo es LCD. ¿Vale? LCD es en vez de ser una tecnología de autoiluminación, sería una tecnología de transmisión. ¿Vale? Hay una retro, un backlight aquí, como veis. No entraremos porque hay millones de dibujos y explicaciones de lo que es el LCD, pero básicamente hay un backlight, hay un cristal líquido, hay un panel de LCD con unas moléculas de cristal líquido que se hacen de shutter, ¿vale? Limitan lo que es el paso de luz, ¿vale? Entre los dos substratos. Luego está una membrana polarizante y luego están los filtros de color que están aquí arriba, ¿vale? Y aquí sale la luz visible, ¿vale? Mejor lo veis aquí, ¿vale? El panel LCD hace de shutter, deja pasar o no deja pasar. Veremos luego que en estos casos de aquí arriba, ¿vale? Que estás viendo aquí arriba, muchas veces necesitamos compensar estos errores de aquí, porque aunque realmente no dejemos pasar la luz, no conseguimos los negros que desearíamos o que el mercado persigue o demanda en este caso, ¿vale? Entonces lo que se hace es el local dimming. Se hace un dimming, es decir, se reduce lo que es el backlight para conseguir realmente que un negro mucho mejor, ¿vale? Entonces aquí, de aquí viene el contraste dinámico y todos estos conceptos, ¿vale? Aparte de LCD, bueno, sabéis que en mercado o LCD LED, os enseñaré ahora, os contaré lo que significa LCD LED, Edge LED, Direct LED, etcétera. Hay otras tecnologías también basadas en backlight, en retro, como son las QLED, veréis las QLED. ¿Vale? QLED básicamente son muchos más millones, digamos, de partículas en backlight, pero también es una tecnología transmisiva, lo que es el QLED. Encontraréis por ahí también el OLED, todo el mundo conoce el OLED. El OLED no es transmisiva, es autoiluminada, por eso consigue estos contrastes tan buenos el OLED. Incluso gracias a eliminar la parte, digamos, de la fuente del backlight, el OLED permite pues, hacer pantallas flexibles o incluso enrollables, como todos hemos visto. Estas son las grandezas del OLED, pero el OLED tiene un problema a día de hoy que es extremadamente caro. Por tanto, nosotros a nivel, digamos, de B2B, en Panasonic Living es otro aspecto, no hablaremos de la tecnología que utilizamos en Living, pero en B2B hablaremos simplemente de tecnología LCD, ¿vale? LED o de LED. Finalmente, que a la derecha, como backlight, sabéis que veníamos del CCFL. El CCFL es el Cold Cathode Fluorescent Lamp, es, digamos, los fluorescentes que teníamos antes. Toda nuestra tecnología, evidentemente, ahora mismo, como backlight, utilizamos LEDs. Gracias a los monitores profesionales, pues tenemos este modelo aditivo de colores, que es lo que se basan todos los píxeles, ¿vale? Es decir, cada píxel pues se compone de gradaciones de estos tres primarios y en combinaciones de bits tenemos mejor o menor calidad de color, ¿vale? Podemos tener 8 o 10, bueno, hay paneles, los Twisted Cinematic, que ahora hablaremos, tienen 6 bits de colores, es decir, 64 colores, que son muy pocos. Pero básicamente todo, digamos, se conforma con una combinación, se consigue con una combinación de los tres primarios. Yo cuando enseño, digamos, el modelo aditivo, normalmente me gusta explicar de dónde viene esto, ¿vale? Esto viene, digamos, de un tema anatómico, ¿vale? ¿Qué significa? Pues que los seres humanos solo vemos tres colores, ¿vale? Los humanos solo vemos RGB, no vemos nada más, ¿vale? Y combinaciones de estos tres colores, ¿vale? En nuestra retina pues tenemos estas células que se llaman conos
que son células receptoras de luz, fotosensibles, y tenemos 3 tipos de conos, ¿vale? Los L, los M y los S, ¿vale? Los largos, medios y bajos. Hay tres tipos de conos en nuestra retina, y cada uno de los cuales es sensible a una longitud de onda, ¿vale? Están los que son sensibles a los 700 nanómetros, que significa rojos. Están los otros conos que son sensibles, si no recuerdo mal, a los 500, 530 nanómetros, la zona media del espectro visible, que sería el verde. Y después están los conos S, los pequeñitos, que están en la zona de 400, 400 nanómetros, que ya sería el azul. Por tanto, toda esta historia, QLEDs, LEDs, proyección, todo lo que es el espectro y el modelo aditivo se basa en una cuestión pura y absolutamente anatómica de nuestra retina. Vamos a la tecnología LCD de los paneles. Veis aquí que os he presentado 3 tipos de paneles, ¿vale? Tecnología LCD, 3 paneles. Twisting Nematic, Vertical Alignment y In-Plate Switching. Son 3. Los primeros, y os he marcado en verde las ventajas de cada uno de ellos. Panasonic, ¿dónde está? ¿Dónde estamos nosotros? Pues nosotros estamos en esta zona de aquí, que estáis viendo aquí abajo, ¿vale? Todos nuestros paneles, cuando veáis los specs, todas nuestras hojas de specs, todas eran VA o IPS. ¿Cuál es mejor? Depende de para qué lo queramos, ¿vale? Lo que sí que es verdad es que TN no tenemos nada, ¿vale? Twisting Nematic fue, digamos, de los principios, de los paneles iniciales. Son los paneles muy rápidos, son paneles realmente, el tiempo de respuesta es muy rápido, por tanto se utiliza lo que os he puesto aquí en laptops, en gaming, en monitores IT, en el mundo IT, todo lo que es en monitores, digamos, de pequeño o medio formato, es Twisting Nematic, además de precio es muy asequible. Si saltamos a VA, Vertical Alignment, ya tendremos realmente equipos, digamos, más con un pico de brillo más importante. Aquí os he pillado un par de imágenes del Vertical Alignment. En la siguiente diapositiva veréis un poco la diferencia entre VA y IPS. VA pues tiene picos de luminosidad fuertes, tiene un contraste muy superior, ¿vale? Y realmente tiene, digamos, presenta unos negros superiores al IPS. Por tanto, el VA tiene estas grandes ventajas. A nivel de color se queda un poco corto. Los paneles IPS tienen un color gamut superior, el tiempo de respuesta también es muy bueno y el ángulo de visión es superior a los VA, ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues quizá en ocasiones donde haya pocos, digamos, espectadores, un VA ya nos da perfectamente. Además, tiene un buen contraste, por tanto, el VA nos funcionaría en ciertas ocasiones. En temas de signage, en temas de múltiples espectadores, en temas que la colorimetría sea un factor determinante, pues IPS sería nuestra alternativa, ¿vale? Evidentemente, el coste del IPS es superior al coste del VA. Aquí a la derecha os marco lo que es el backlight, ¿vale? Los tipos de backlight que veréis en las specs de a continuación. Veréis VA y IPS en función de panel, tipo de panel, y veréis Edge LED, ELED, que significa que los LEDs están en los extremos del panel, ¿vale? O veréis Direct LED, que están por aquí, ¿vale? Normalmente en los monitores simplemente tocando parte del marco ya veis si son Edge LED o no, ¿vale? Pero ya os marcaré y os indicaré qué tipos de paneles son Edge LED y cuáles no. Todos los backlight en profesional son blancos. Los tenéis aquí, white LEDs, ¿vale? Son LEDs blancos. En televisiones a veces se utilizan ya los LEDs en RGB. Muy a menudo, francamente. Bueno, básicamente en estas dos slides que vienen os contaré la diferencia de los dos paneles, IPS y VA. Las MCL que estáis viendo aquí son moléculas de cristal líquido, MCL, pues tienen el mismo aspecto vistas desde cualquier ángulo en IPS, lo veis aquí, ¿vale? Es decir, el voltaje aplicado aquí a los electrodos montados en este sustrato, ¿vale?, del cristal, hacen que las moléculas pues roten, como estáis viendo aquí, roten paralelamente al plano, ¿vale? Esto, la regulación del shutter, haciendo de shutter y regulando la luz que se transmite. Por tanto, como rotan paralelamente al sustrato, al plano del sustrato, pues hacen que los distintos, digamos, ángulos de visión pues no perjudiquen, digamos, el brillo y el color. Aquí lo tenéis, ¿no? Variación de brillo y color es pequeña, ¿vale? En IPS. En cambio, en VA, en Vertical Alignment, pues el voltaje aplicado pues, hace que roten en un plano perpendicular al plano del sustrato. Es decir, que en función del ángulo
visionado, pues va a cambiar tanto brillo como color. Por lo tanto, esa variación, digamos, es importante cuando cambiamos el ángulo de visionado. ¿Vale? Y aquí abajo os lo marco. Aquí os he puesto ya 2 dibujos de lo que os he contado antes, pero básicamente estos son fotos hechas en fábrica con 45 grados. Siempre que hacen en fábrica este tipo de fotos los hacemos a 45 grados y ves un poco la diferencia, ¿vale? de colores y de brillo en la parte de VA. Esto sería el panel VA y esto de aquí sería el panel IPS. ¿Vale? Visto esto en parte en el color gamut, en el espacio de color, pues aquí os he dibujado los 2 triángulos. ¿Eh? Este es el espacio de color. Veis aquí las longitudes de onda que os decía. Partimos de los 400 y pico, que es azul, zona media del espectro, que son los 500, 530, que es la zona verde, y finalmente tenemos la zona de altas longitudes de onda, 700 nanómetros, que sería el rojo, y en medio pues tendríamos los altos, ¿vale? Tendremos aquí el cian, el amarillo y el magenta, ¿vale? Y aquí en medio veis realmente la diferencia entre el triángulo rojo, que sería el espectro o el espacio de color visto frontalmente, ¿vale? Y el triángulo amarillo, que sería el espacio de color visto con un ángulo, ¿vale? De 45 grados. ¿Vale? Es la diferencia. ¿Vale? Y aquí veis la diferencia entre VA y IPS. Algo se pierde, pero no tanto con VA. Por tanto, si realmente, un ejemplo, en SignEdge, por ejemplo, cuando nos acercamos a un panel, normalmente más del 70% del visionado está cuando te acercas a un panel. ¿Vale? Por tanto, el ángulo de visionado en SignEdge es muy, muy importante. Por tanto, el VA nunca es recomendable en SignEdge. Empezamos entonces con el line-up. Os contaré cuatro series. Hoy empezamos por las series Standard High, que les llamo yo, que son las SQ1. De nuevo, os copio aquí el enlace, ¿vale? Donde podéis ver la información a fondo. Y aquí os pongo un resumen, ¿vale? Tenemos estos cinco, digamos, formatos de 98 a 49 pulgadas. Y aquí os pongo el resumen de las características principales, ¿vale? Fijaos que todos son muy parecidos, todos son IPS, 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 IPS. La única diferencia es que el de 98, el backlight es un direct LED. Todos los demás son Edge LED. ¿Vale? Normalmente la tecnología Edge LED te permite hacer los displays más delgaditos, más estilizados, pero en el 98, fijaos que es direct directamente. Todos la serie SQ1 500. Veis aquí que son 500 candelas. ¿Vale? 500 candelas, 500 nits. Y evidentemente es un 4K. ¿Cuáles son las principales características? Pues las tenéis aquí a la derecha. Antes, dejadme comentaros lo que son los logos que normalmente copiamos y encontraréis. Estos logos os dan una referencia bastante rápida de qué es lo que hace cada serie. Fijaos que es 24/7, ¿vale? Es estándar premium, 4K Digital Link, por tanto podemos ir cosiendo por Digital Link, podemos hacer un media player por USB, evidentemente lo podemos meter en vertical. Y aquí a la derecha veréis que pone Intel. Digamos, este logo es exclusivo de las series SQ1, lo contaré más tarde. Esto es el slot SDM que visteis en ISE. El slot SDM es de Intel. Es un slot, digamos, que complementa el OPS y permite, digamos, convertir un monitor en un PC directamente, ¿vale? Lo contaremos más tarde. Aquí déjame comentar las características principales de las series SQ1. Evidentemente es un 4K, IPS que soporta HDR, ¿vale? Opciones Picture in Picture, Picture by Picture. Esto es uno de los temas que nos preguntan bastante a menudo. Si lo hacen, pues sí lo hacen, las series SQ1. Instalación horizontal vertical, 4K 60p, DisplayPort in-out. Esto significa realmente que podemos coser un equipo a través de los terminales de entrada y salida DisplayPort, compatible con el Intel, Smart Display Module, 4K USB Media Player y integra también los altavoces en este caso. Digital Link, os decía, todos conocéis el Digital Link. El Digital Link nuestro, digamos, es el estándar HD base T, es el nombre de marketing que hemos puesto al HD base T. Pues bueno, estas series, como otras, permiten el Digital Link, que significa 150 metros de longitud
en Full HD y 50 en 4K. ¿Vale? Simplemente aquí os he dibujado nuestro YFB200 como transmisor. Tened en cuenta que aquí el 4K no es compatible, nuestro transmisor no admite 4K, deberíamos poner un transmisor de Extron, AMX, Kramer, lo que sea, para hacerlo compatible con 4K. Pero da igual, cualquier, digamos, transmisor HD base T funciona con nuestras series SQ1. La función slot, tenemos un slot lateral que permite incluir el SDM de Intel directamente, lo veréis luego. Lo que os comentaba antes, conexionado DisplayPort in-out, a través de DisplayPort podemos replicar cualquiera de las entradas HDMI, DVI, DisplayPort o simplemente la entrada que proviene del propio slot SDM, lo podemos replicar a las siguientes series. Y aplicaciones profesionales, ¿qué significa? Pues que el equipo se puede inclinar 45 grados de los que van, digamos, la serie del formato, digamos, pequeño, y los formatos mayores, por técnicas de presión mecánica, pues simplemente fábrica nos aconseja los 20 grados. ¿Vale? Muchas veces nos preguntáis qué pasaría si lo ponemos en modo mesa. ¿Vale? Si tenemos proyectos en modo mesa en displays, se podría hacer con las series medias, ¿vale? Y nos tendríais que preguntar, ¿vale? Tendríais que llamarnos y os haríamos una serie de preguntas y básicamente haríamos una recomendación en función, digamos, de la ventilación que tenga el sitio, pues haríamos recomendaciones nosotros en función, digamos, del consumo que tiene cada pantalla, pues haríamos un control de flujo y os recomendaríamos un sistema de ventilación concreto en las instalaciones modo mesa. ¿Vale? Insisto, modo mesa no simplemente en SQ1, en otros displays también, pero en pequeño formato, ¿vale? Hasta 65. Otros productos de nuestro lineup interesantes serían el EQ1, es el siguiente en 4K. Volvemos a copiar aquí el enlace. Veis aquí que ya tenemos las series, los formatos mayores que ya son 24/7, ¿vale? SQ1, S-Entry. Eso significa que los formatos medios no tenemos 24/7, ya tenemos un 18/7. ¿Vale? Aquí fijaos que ya aparecen este grupo de aquí, ya aparece Vertical Alignment, ¿vale? Ya no son paneles IPS todos, es un Vertical Alignment y Direct LED, es decir, tenemos toda una matriz de LEDs detrás, no tenemos el Edge. ¿El Edge dónde lo tenemos? Pues aquí. ¿Vale? Edge LED IPS, Direct LED VA, de 65 a 43. Bajamos también a 350 candelas, ¿vale? Bajamos de 500 a 350 candelas. Y aquí os marco pues, las principales características de la serie EQ1. ¿Vale? Failover Failback, ¿qué significa Failover Failback? Significa que tenemos una entrada principal y tenemos una entrada de backup. Pues si cae la principal, conectamos esta. Cuando la principal se restablece, la volvemos a conectar. Esto es el Failover Failback. 4K Signage en USB-based, significa que tenemos una opción más sencilla que en SQ1, pero perfectamente compatible. Es decir, podemos realmente hacer un setup muy sencillo y una playlist y podemos reproducir contenidos desde USB en 4K. Eso es muy interesante. Lo veréis siempre en este slot aquí, en este logo, perdonad. Luego tenemos la función HDMI FEC, Consumer Electronic Control. Si alguno de vosotros no sabéis no habéis oído el FEC es este protocolo de HDMI, básicamente es de consumo. ¿Vale? A todos nos ha pasado que con el mando a distancia a veces encendemos o apagamos dispositivos que no pretendíamos y es que por HDMI se comunican. Entonces, con el propio mando de nuestras series EQ1, pues podemos encender, apagar Blu-ray, set-top box, etcétera. Otros dispositivos, digamos, FEC compatibles que estén conectados a través de HDMI con nuestras series EQ1. Basic Scheduling, Setup Timer, es decir, podemos marcar horarios de encendido, apagado, cambiar de entradas, etcétera, etcétera. Clonación de datos vía USB o vía LAN. ¿Vale? Podemos clonar. En el tema de clonación tienen que ser displays del mismo tamaño. ¿Vale? Eso estamos pendientes de que se mejore y en el futuro quizá fábrica está estudiando hacerlo con todos los modelos. ¿Vale? Pero en principio será clonos entre 50 o entre 55, etcétera, etcétera, etcétera. Compatible con el Simple Network Management, el SNMTP, ¿vale? Es el protocolo, digamos, de oficinas que comparten, ya sabéis, con impresoras, con escáneres y demás.
Pues esta serie pues, es compatible con este protocolo y podemos pues, lanzar este tipo de comandos a través de este protocolo. Arrancadas, aparadas, cambio de entradas, etc. Y como os comentaba la última vez, en proyección, pues compatibles con MMCS. El SQ1, pues me he olvidado de ponerlo, pero también es compatible con MMCS y con el Early Warning Software. ¿Vale? Acordaos que el MMCS es este software que es compatible tanto con proyectores, con displays y con otros fabricantes de JPL. Siguiente modelo, el CQ1. El CQ1 sería la serie, también 4K, veis que aparece una Q aquí, que compatibiliza, digamos, el entry level zona baja. ¿Vale? Aquí tenemos formatos de 86 hasta pequeño de 43. Fijaos que hasta 65, esta gama de aquí, ¿vale? Todos son vertical alignment, ¿vale? Y la zona, digamos, superior son IPS, ¿vale? Son paneles IPS. Esta es la diferencia. El único, digamos, que es Edge LED sigue siendo el superior, ¿vale? El Edge LED, recordaos que es una tecnología que nos permite pues, reducir, digamos, el tamaño de los displays. Por eso los displays de tamaño superior muchas veces veréis que son Edge LED. Bueno, ¿qué hacen los FQ1? Pues permiten también un media player básico, media player con USB, función también HDMI ZEC. No signal power off, ¿qué significa? Pues que cuando no haya señal, pues a los 10 minutos, por ejemplo, pues apagamos el equipo. Como es un prosumer, digamos, sería un híbrido professional consumer, ¿vale? Pues hay un botón, digamos, de bloqueo. Entonces se puede bloquear los botones tanto del propio monitor como los del control, del remote control. El LAN 232, control también. Hay otra característica que no está aquí, que sería que el propio mando, pues hay dos botones, uno para encendido, otro para apagado. ¿Vale? Es decir, para que no, cuando encendamos un equipo, apaguemos el otro y demás. Por tanto, fábrica también ha puesto un segundo botón de encendido. Finalmente os hablo de las series ya no 4K. Estas serían series estándar, ya no es entry. Serían las series LF80. ¿Vale? Tenemos de 55 a 42 y aquí ya fijaos que ya cuidamos realmente la colorimetría, todos IPS, ¿vale? Y todos Edge LED para hacer, digamos, un estilo de monitor mucho más fino. Se ha cuidado, digamos, la tecnología Edge LED y para cuidar, digamos, el tema de colores, pues IPS. ¿Vale? Además, estamos hablando de ya 700 nits. Digamos que dentro de la gama que os he enseñado hasta ahora son los equipos más brillantes, ¿vale? Con más brillo. Failover en Failback, evidentemente, como serie estándar, no es entry level, tenemos Failover, Failback, MMCS, Digital Link, HWST, función de clon, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente, de forma paralela a lo que os contaba del CUK10, tenemos la opción en displays de jugar con un software que se llama el Video Wall Manager. El Video Wall Manager es un software que a través de LAN pues, podemos conectar nuestras pantallas, podemos hacer cualquier tipo, digamos, de ajuste de imagen, aquí lo tenéis, podemos ajustar el color, densidad, balance de blancos, podemos calibrar, por ejemplo, si tenemos un sensor externo, un Konica Minolta o similar, podemos utilizarlo, poner un sensor, ¿vale? En pantalla y hacer los ajustes de gama, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Si además queremos upgradar el software con un kit de actualización, con un plugin, lo mismo que hacíamos con el CUK10, pues aquí lo hacemos con el VUK10V, ¿vale? En este caso de Video Wall, pero también es compatible con otros displays. Entonces, el VUK10, que es licenciado, nos permite pues, automatizar, digamos, todos estos ajustes con la ayuda de una cámara. En este caso, cámara Nikon. Este software es compatible con Video Walls, pero también es compatible con las series que os acabo de contar, SQ1 y EQ1. Son las series estándar y premium. ¿Vale? ¿Cómo se activa o cómo se descarga este software? Aquí tenéis un link del PAS. El PAS, digamos, nuestra página, nuestro enlace en colaboración con nuestros compañeros de Cardiff, de Customer Service. Lo único que tenéis que hacer en este website no es un link parecido a los demás, que es acceso inmediato. Aquí os tenéis que registrar. ¿Vale? Es muy rápido, el proceso es muy rápido. Os registráis y ya tenéis acceso al link. ¿Vale? Y ya podéis acceder al paquete de ajuste. Vamos a hacer ahora el paso a los Video Wall.
VideoWall, antes de empezar a explicar lo que tenemos en VideoWall, dejamos explicaros o comentaros el por qué Panasonic pues seguimos en VideoWall. Es una razón muy sencilla. Nos preguntan, a mí me lo han preguntado muchísimas veces por qué seguís en VideoWall, porque nos hacéis el salto a LED y demás, ¿vale? Fijaos aquí, fijaos en esta pantalla, ¿vale? Vamos a empezar por la izquierda. Aquí tenemos una pantalla de 100 pulgadas que es un 4K, ¿vale? Aquí tenemos un VideoWall nuestro de 55 pulgadas, ¿vale? También de unos 110, es decir, muy parecido, ¿vale? Tendríamos un VideoWall de Full HD, nuestros VideoWalls son Full HD, no son 4K, ¿vale? Por tanto, aquí tendríamos, en global tendríamos un 4K. Aquí tenéis el precio de mercado. Estos son fuentes de FutureSource, que es nuestra consultoría que utilizamos en Panasonic. Esto es totalmente transparente. Esto es el precio en dólares de esta pantalla. Esto sería el precio también en dólares de un 2x2, ¿vale? Un poquito más caro quizá que esta pantalla de 100. Pero aquí a la derecha, ¿qué tenemos? Tenemos LED VideoWall, ¿vale? Y el LED VideoWall tenemos de pitches de 1.2, pixel pitch, y 1.9. Vamos a fijarnos, por ejemplo, en el de 200 pulgadas, ¿vale? Por tanto, aquí tenemos un LED VideoWall de monitores y una pantalla grande. Fijaos, vamos a fijarnos aquí en este apartado. UNB, lo que estáis viendo aquí es Ultra Narrow Bezel, ¿vale? Nosotros tenemos Ultra Narrow Bezel o también tenemos lo que decimos Extremely Narrow Bezel. Vamos a fijarnos en este apartado de aquí, que son los Extremely Narrow Bezel, que son bezels por debajo de los 2 milímetros, bezel to bezel, ¿vale? Y este es el precio, ¿vale? Si comparamos peras con peras, ¿vale? Con un LED VideoWall, fijaos el precio del LED VideoWall, ¿vale? Deberíamos poner un 4x4 aquí. Aquí tenemos 100 pulgadas y aquí tenemos 200 pulgadas, 212. Pues aquí tendremos que poner, en vez de un 2x2, un 4x4. Tendríamos que multiplicar este precio por ¿cuánto? Por 4. ¿Vale? 4 por 2, 8. Aquí tendríamos unos 80.000 dólares. ¿Vale? Comparad este precio con 80.000. ¿Vale? Pues esta es la razón principal por la que seguimos haciendo displays. Es un precio básicamente que es una solución muy, muy competitiva en mercado. ¿Qué VideoWalls tenemos? Básicamente tenemos estos de aquí, fijaos. Aquí a la izquierda. VF2, series VF2. La diferencia entre VF2 y VF2H simplemente los 700 nits frente a los 500 nits que tenéis aquí. Tenéis las LFV9 y tenemos los que vamos a descatalogar en breve, por tanto ya no hablaremos tanto de ellos, ¿vale? Los LFV9 no están, ahora os lo enseñaré, tienen este mando, ¿vale? Lo he puesto aquí porque muchas veces pues, me preguntáis o nos preguntáis que tengo un mando, que no sé qué mando es, para qué series a veces os tenemos que pedir disculpas, pues no ponemos la vida fácil en fábrica y distribuimos mandos distintos por series distintas. Este es el mando de las series LFV9. Este es el mando de las series VF. Y este es el mando antiguo de las series LFV50, que no está. Por tanto, actualmente, ¿dónde vamos a jugar? Vamos a jugar con estos dos tipos de series, ¿vale? VF2, con este mando más chiquitín, y series LFV9. ¿Cuál es la diferencia básica entre una y otra? Fijaos. De nuevo, estos dibujitos nos dan mucha idea, ¿vale? Este dibujito de aquí, 4K Daisy Chain, ¿vale? Pues las series LFV9 y LFV8, vamos a centrarnos en la V9, pues nos permite el 4K Daisy Chain, ¿vale? El 4K pasa a través del cosido DisplayPort, ¿vale? Por tanto, si necesitamos hacer un 4K a través de a través de un 2x2, por ejemplo, deberíamos seleccionar las series LFV9. Ventajas de las series VF, pues que son mucho más finas, ¿vale? Las series LFV9 tienen un bezel to bezel de 3,5 y las series VF tienen un bezel to bezel de 0,88. O sea, 0,88 versus 3,5. Es la única diferencia. Y aquí lo tenéis más claro. Series VF, H 700 nits, sin H 500 nits, marco súper fino, 0,88 bezel to bezel. Series LFV9, nos quedamos a 500 nits. Daisy Chain, evidentemente, podemos hacer el 4K por Daisy Chain y además tenemos 3,5. No son tan finos como las series VF2. ¿Vale? Finalmente, en este cuadro os pongo la comparativa. Deberíamos fijaros en las series LFV2 que tenéis aquí, ¿vale? Con las series LFV9 que tenéis aquí, ¿vale?
He marcado en amarillo los puntos que creo que son interesantes antes de dejar el apartado de Video Wall, que son el local dimming, lo que os decía antes del backlight, ¿vale? Hacer un dimming para conseguir un mayor contraste, y el frame control o reverse scan, ¿vale? Cuando no tenemos sincronismos externos. Es simplemente esto lo que os quiero contar. El local dimming function, fijaos cuando se activa realmente el dynamic contrast con el local dimming, el contraste que se consigue, ¿vale? Esto es muy interesante, esto sí que lo tenemos. Y aquí a la derecha, pues la sincronización de vídeo cuando no nos viene externamente, ¿vale? Nosotros podemos sincronizar con dos trucos, o digamos dos acciones. El frame control, el control frame delay, podemos hacer un delay del frame. Fijaos, un frame shift, en este caso, pues conseguimos este sincronismo. O simplemente el reverse scan. Este sería el normal scan de arriba para abajo, ¿vale? Si activamos la opción, lo hemos dibujado para que se entienda un poquito. El reverse scan sería, pues, cambiar, digamos, el escaneo, invertir, digamos, el escaneo de la segunda fila de los monitores. Por tanto, aquí conseguiríamos, pues, un sincronismo de vídeo, tanto por frame control como por reverse scan, ¿vale? Un ejemplo que os pongo aquí, pues, por ejemplo, en un 6x6, ¿qué haríamos? Pues el frame aquí lo dejaríamos tal cual, aquí aplicaremos un frame delay 1, frame 2, 2 frames, 3 frames, 4 frames, etcétera, 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 ¿vale? En el reverse, pues haríamos lo mismo, dejaríamos un frame aquí congelado directamente, y el reverse lo iríamos alternando, reverse off, reverse scan on, reverse scan off, reverse scan on, etcétera, etcétera, etcétera. Así conseguimos el sincronismo en estructuras, digamos, de muchos monitores cuando nos viene, digamos, dado externamente. Vamos a cambiar de capítulo, vamos a entrar, hemos explicado un poco el line-up, vamos a explicar ya las herramientas, ¿vale? Las herramientas y, digamos, soluciones corporate. En Panasonic, pues tenemos una estrategia, ¿vale? Que básicamente objetivos es adaptarnos lo más rápidamente posibles a las demandas, ¿vale? A las demandas de los verticals de soluciones corporate y herramientas. Para adaptarte a este tipo, digamos, de demandas de mercado, pues vamos a apostar por dos tecnologías. Una es interactividad y otra es wireless, ¿vale? Que es lo que os voy a contar ahora, ¿vale? Aparte de esto, deciros también que no solo hablaremos de hardware, también hablaremos de software, de paquetes de software, en este caso, tanto internos como externos, con third parties. Por tanto, para una integración, para conseguir realmente una sala interactiva, una sala completamente integrada, debemos cuidar todos, digamos, todos los aspectos, tanto de hardware como de software, ¿vale? Empezaremos, digamos, por interactividad. Esta es otra explicación de dónde sería un zoom out de mercado de dónde está Panasonic, dónde estamos en displays nosotros. Fijaos que aquí hablamos de la venta, esto es genérico, esto no es Cygnet, este es genérico en europea, son datos de Europa. Fijaos que la venta de displays es una venta de un 57%. Esto es el estándar display. Olvidaos de los proyectores en este caso. Esto es el estándar display, estándar FPD. Fijaos que es realmente donde está el mercado, ¿vale? La venta de displays a punta pala. Display, punto, sin valor añadido. Si añadimos ya valores de interactividad, como serían las pizarras interactivas, estamos ya rondando un 2% de mercado. Fijaos que el precio ya es el doble, ¿vale? Por lo tanto, realmente el share es mucho menor. Si metemos ya PCs integrados, esto es lo del SDM, que os contaré ahora, ya hay un 40% de mercado y el precio tampoco es tan grande comparado con el display solo, ¿vale? Aquí realmente el precio varía poco, por tanto, por eso fijaos el share que tiene, ¿vale? Y si ya nos movemos por precios ya más astronómicos, ¿vale? En cámaras integradas, videoconferencias, plataformas ya integradas en salas ya completamente autónomas, pues hablamos del 1% y 0,3% del mercado, pero fijaos el precio. Por lo tanto, ¿dónde nos vamos a focalizar en Panasonic? Lo que veréis ahora, básicamente estaremos parte aquí y parte aquí, en estas tres zonas, ¿vale? Dando un valor añadido. Nosotros huimos del display puro y duro, ¿vale? Estamos siempre dando valores añadidos. Hablaremos de interactividad y para hablar de interactividad hablaremos de tipos de pantallas interactivas, ¿vale? Todos conoceréis la tecnología capacitiva. La tecnología capacitiva es interesante en el mercado, está muy extendida. Todos tenemos un iPhone o lo hemos tenido, o una tablet, ¿vale? Está en presencia. Evidentemente, formatos medianos y pequeños realmente tiene presencia.
La tecnología infrarroja ya tiene bastante presencia en formatos ya mayores. Lo que ocurre que fijaos que en los últimos 3 años hemos ido perdiendo cuota en infrarrojos, ¿vale? En frente a otra tecnología que sería la InGlass, ¿vale? La InGlass, fijaos el crecimiento exponencial que ha tenido. No significa que la cuota de mercado la tenga InGlass, ¿vale? Lo que pasa es que crece, ¿vale? Va creciendo, ¿vale? Nosotros estaremos aquí. Os enseñaremos ahora soluciones en InGlass e infrared, ¿vale? Es donde apostamos en el apartado de displays. Aparte de FutureSource, me ha gustado insertar una slide de IHS Markit. En esta slide, en la parte izquierda, veis, digamos, los resultados de market de Signage. Esto solo es Signage, ¿vale? Europa Signage, ¿vale? Fijaos la parte verde, que es la parte de interactividad en Signage, prácticamente muy, muy baja. La zona del medio es 2020, 2019, un 12% de todo el mercado de displays en Signage, pues un 12% son interactivos. El resto no son interactivos. El audio no lo he metido porque todavía está por debajo, no hay audio en Signage, ¿vale? Está incluso por debajo, digamos, del porcentaje de interactividad. Si saltamos a la derecha, esto ya es genérico, no es Signage, son displays genéricos, ¿vale? En Europa. Fijaos realmente el ganador en tecnologías interactivas. El ganador es la zona gris, ¿vale? Que son infrarrojos, ¿vale? Estamos en 2020, realmente la tecnología infrarroja es la que realmente domina el mercado, ¿vale? Luego está en 20%, 23%, nos iremos, digamos, fijando siempre en el año que estamos. 23% serían las tecnologías capacitivas, ¿vale? El Pickup, Projected Capacity, ¿vale? ¿Por qué? Porque son muy robustas, en pequeño formato y mediano pues son muy robustas también y además son muy resistentes a la luz ambiente, ¿vale? Cuando estamos en la calle, nuestro móvil tiene que seguir funcionando, por tanto el Pickup tiene que funcionar al 100%. Y luego está, fijaos, la parte ya un verde más oscuro, eso que pone FTIR, ¿vale? Es el InGlass nuestro, ¿vale? El FTIR lo tengo apuntado por aquí. No sé qué significa, pero bueno, os lo diré luego. Pero básicamente es InGlass, ¿vale? El mercado, fijaos, de óptica ya prácticamente ni aparece. Está muy, muy pequeñito por aquí, ¿vale? Mira, sí que lo sé. Frustrated Total Internal Reflection. Esto es lo que significa FTIR, ¿vale? Frustrated Total Internal Reflection. InGlass, digamos, es la tecnología que nosotros utilizamos dentro de FTIR. Aquí os explico las diferencias muy básicas entre infrared, Pickup e InGlass, ¿vale? Infrarrojos, básicamente hay un marco, metemos un marco, insertamos un marco en lo que es el display y mediante digamos el touch, la acción de touch, pues interrumpimos el haz IR, por tanto, por coordenadas detectamos la posición del toque por corte, ¿vale? El Projected Capacity, básicamente hay unos sensores embebidos en el cristal y detectan los cambios de capacitancia, ¿vale? Nosotros tenemos una corriente estática, pues esto influye con los sensores y se detecta realmente digamos, la posición del touch. Finalmente está la tecnología FTIR o InGlass y esta tecnología consiste, digamos, en una luz inyectada en un medio transparente, como veis aquí, con emisor y receptor, ¿vale? Cuando realmente tocamos, pues se produce una perturbación del medio y aparte, digamos, de ese efecto, digamos, de hardware, necesitamos un algoritmo muy potente que detecte dónde se ha producido esa perturbación. Y el algoritmo, uno de los algoritmos más potentes que hay ahora en el mercado, está desarrollado por una empresa que se llama FlatFrog, ¿vale? Un algoritmo de reconstrucción, digamos, de los touch. Se llama FlatFrog. ¿FlatFrog qué tiene que ver con Panasonic? Nada. De momento nada, absolutamente nada. Nosotros, como siempre decimos, somos una empresa agnóstica, ¿vale? En este sentido, fabricamos calidad en hardware, pero a la hora de escoger partners muchas veces pues estamos abiertos. En este caso, lo único que estamos haciendo es recomendar la solución de FlatFrog porque realmente es muy, muy buena. Muy buena, ¿vale? Finalmente, os pongo aquí tecnologías comparativas, LIR, en frente del Projected Capacity y en InGlass. Fijaos que a nivel de precisión, InGlass sería la que tiene más precisión, es la que tiene mayor tiempo de respuesta,
Precisión por debajo de 1 milímetro, realmente la que tiene más precisión. El único punto negativo, o 2 puntos negativos, serían el precio y que no es muy resistente al medio, ¿vale? A la luz ambiente, ¿vale? Fijaos que la tecnología más resistente al ambient light es la capacitiva que os decía antes, ¿vale? Entonces aquí, ¿dónde estaríamos en Panasonic? Estaríamos a caballo entre InGlass Premium, solución Premium y solución estándar. Infrared, InGlass, ¿vale? Competitiva, menos competitiva a nivel de precio. A nivel de producto, ¿qué referencias encontraréis en interactividad? ¿Qué rango de displays en interactividad encontraréis? Pues estos que veis aquí. Entry level, tendríamos a 65 EBCE, 75 BQE, todo en infrared, ¿vale? Directamente, y fijaos que son VA de LED, 400 nits, ¿vale? Es un digital whiteboard compatible vía PC o Mac, es decir, aquí sí que es multiplataforma, pero nos quedamos a 400 nits. Esto sería IR. Seguiríamos en mid-range, en IR, pero fijaos que cambiamos de los 65 BC y a los EQ y SQ, es decir, aquí ya saltamos a full 4K IR. La referencia siempre es guión IR, que estáis viendo aquí. Entonces, en función si tenemos un SQ o un EQ, hablaríamos de 500 nits o 350 nits. Y la ventaja del SQ, que estáis viendo aquí a la derecha, es el panel SDM. Es decir, en este caso, ¿qué tendríamos? Tendríamos una pantalla interactiva y además tendríamos un PC integrado, ¿vale? El slot SDM de Intel integrado, que somos compatibles 100%. Y si saltamos ya high-end, ya tenemos los 4 formatos, de 86 a 55, EQ1 y SQ1, pero ya tenemos guión IG. Pasamos de IR a IG, InGlass, Premium InGlass Touch, ¿vale? Alta conectividad, mayor durabilidad, etc. Y sobre todo, mayor tiempo de respuesta, ¿vale? Aquí tenéis las características de FlatFrog. En una slide más adelante veréis, os copio la página, el enlace de FlatFrog, pero básicamente de todos estos puntos, simplemente quedaos en esto, 20 puntos simultáneos. En otras versiones de software FlatFrog llega a 40, que bueno, no es práctico, realmente no es práctico. Se ha demostrado que realmente los puntos simultáneos como mucho son 4 o 5, pero bueno, en este caso estamos hablando de 20 puntos simultáneos. Podemos combinar touch en dedo y en pen directamente. Como máximo la tecnología de FlatFrog acepta hasta 4 pens, ¿vale? Y los podemos alternar. Podemos borrar con el puño, etcétera, etcétera, etcétera. La separación de las entradas de touch son de 15 milímetros, que tampoco tienen, bueno, en comparación con otras tecnologías es realmente bastante potente esta actividad. Y finalmente es compatible con USB 2.0 y superior, ¿vale? Si en estas dos slides que os presento a continuación, os presento, digamos, el software que acompaña a nuestros displays. Si queremos un software básico, más de educación o de higher education, quizá con el de Panasonic propio funcionaría, ¿vale? Aquí en Panasonic, pues comprando un monitor EQ1 IG o SQ1 IG, automáticamente, sin instalar nada, sin un PC, automáticamente ya tenemos integrado esta función, ¿vale? La función de pizarra, ¿vale? Y se puede hacer muchas cosas. Se puede escribir, se puede editar en vídeo, se puede capturar una presentación, se puede salvar, se puede compartir, etc., ¿vale? Como veréis a continuación, no es un software, digamos, de corporate, es quizá un software, digamos, de entry level de corporate. Yo lo llamo más entry level corporate, ¿vale? La solución más premium sería nuestro propio EQ1 o SQ1, pero con InGlass, ¿vale? Con InGlass y con el software de FlatFrog, ¿vale? Aquí lo tenéis. ¿Qué tendríamos aquí? Bueno, podríamos trabajar en Project Management Tools, podríamos trabajar directamente en videoconferencias. Básicamente lo bueno de la solución de FlatFrog es que es compatible con la mayoría de plataformas VC de videoconferencia, ya sea Slack, Teams, Webex, Zoom, la compra de Google, etcétera. Es decir, es un software mucho más potente, ya muy dirigido a High Corporate, ¿vale? En conjunción con nuestros SQ1 o EQ1 IG. ¿Vale? Y aquí abajo os he copiado digamos, el enlace de FlatFrog si queréis, digamos, si queréis más información, ¿vale?
Aquí os voy a compartir dos vídeos de YouTube, que también los podéis ver. A la izquierda, lo que estáis viendo es el tiempo de respuesta con multiusuario, ¿vale? Aquí, básicamente, perdonad, se me ha saltado. Vais a ver una comparativa entre lo que es el PEN y el DEP, ¿vale? Directamente. Y veréis el tiempo de respuesta. El tiempo de respuesta es bastante aceptable, como estáis viendo, ¿vale? A la derecha estáis viendo un segundo vídeo, ¿vale? Que en vez de hablar del tiempo de respuesta en multiusuario, habla ya de Project Management Sessions, es decir, sesiones ya en corporate. Es decir, con estos dos vídeos lo que os quiero enseñar es que combinamos, digamos, la parte de hardware, tiempo de respuesta, precisión, etcétera, con la parte de software, ¿vale? Aquí, por ejemplo, es la necesidad de combinar ese tipo de hardware con cursos de project management, ejercicios, mapas relacionales. En este caso, simplemente es un diseño de equipo de fase, secuencias de planificación, etcétera, ¿vale? Es decir, el software pesa casi el 50% con la solución interactiva, ¿vale? Eso está en YouTube, lo podéis ver perfectamente en YouTube, ¿vale? Resumen de lo que hemos explicado es fijaos que tenemos el EQ1 y G, SQ1 y G, y aquí tenemos ya el total, ¿vale? EQ1, SQ1, EQ1, SQ1, EQ1, SQ1, IPS Edge LED, todo es 4K. Fijaos que nos hemos volcado en interactividad 4K. El 4K tiene sentido cuando te aproximas a un panel, por tanto, tiene sentido estar justo al lado de un panel con soluciones interactivas. Y deciros que todos los componentes interactivos ensamblados por Panasonic están almacenados en Erfurt. Erfurt es nuestro almacén en Alemania. Por tanto, todos estos equipos ya vienen empaquetados, ya, digamos, ensamblados allí. ¿Qué ocurre si me decís es que ya tengo un equipo, un EQ1 o tengo un SQ1 y más adelante quiero upgradarlo o quiero montarlo? Vale, pues en marketing ya están, nuestros compañeros de marketing también están ya trabajando porque es, digamos, una demanda que les hemos transmitido. Están trabajando ya en cómo ya dar las instrucciones necesarias para que un cliente o un integrador directamente upgrade él mismo un SQ1 a un SQ1 IG. ¿Vale? Por lo tanto, esta opción también está contemplada. ¿Cuál es nuestro concepto de sala de reuniones integrada? ¿Vale? El IMR, esto es Integrated Meeting Room. ¿Vale? IMR, cuando es Integrated Meeting Room, lo veréis por diversos sitios. Hemos hablado del touch, tiene que ser interactiva. Evidentemente, hardware y software, como os he comentado. Lo podemos convertir en una sala de videoconferencia con sensores, cámara, micrófonos, control de voz, altavoces y demás. Pero ¿qué nos falta? Pues nos faltaría el concepto wireless, ¿vale? El concepto wireless, que os contaré a continuación, el concepto wireless, digamos que cierra el círculo de una sala completamente, de una IMR, ¿vale? Una sala completamente integrada. Y hablando de wireless, pues os tenemos que presentar el VPS, lo presentamos ya en ISE. El VPS es una solución muy sencilla y muy potente, desarrollada por Panasonic, 100% por Panasonic. Consiste básicamente en un receptor, estáis viendo aquí, una caja receptora, ¿vale? Esta es una set-top box, el concepto set-top box, es decir, una caja receptora que la podemos meter al lado de cualquier display, aunque no sea un display, un proyector, por ejemplo. Otro receptor basado en SDM, es decir, si tenemos un SQ1, pues no hace falta tener un set-top box. Podemos incluir, digamos, el receptor en el propio slot, insertarlo en el display. Y luego tenemos los transmisores. Un transmisor tipo C, USB tipo C, y un transmisor tipo B y con HDMI. Digamos, el USB básicamente lo utilizamos para alimentación, ¿vale? No necesitan instalación de software, es completamente plug and play, trabajan en Full HD. La gran ventaja del sistema es que tiene una latencia muy baja, muy baja. Estamos por debajo del
del segundo de ClickShare, estamos por debajo del 0,3, ¿vale? Imaginad, 0,3 segundos o incluso menos, ¿vale? de latencia, es multiplataforma, la instalación es realmente sencilla, ¿vale? Aquí lo estáis viendo, se conecta directamente lo que es el emisor, ¿vale? Se pulsa un botón, esto ya es más, quizá más de marketing, estas presentaciones las he hecho muy rápidas. Fijaos que es simplemente lo que os quiero enseñar aquí, es que es muy sencillo de utilizar, ¿vale? Si no tuvisteis la ocasión de verlo en ISE, os enseñaré ahora un vídeo, pero básicamente tocando un botoncito y automáticamente transmitimos. Un segundo botón nos permite ver cuántos presenters hay, ¿vale? Si hay 2, hay 3 o hay 4, ¿vale? Podemos utilizar hasta 4 simultáneamente, ¿vale? Por tanto, simplemente con 2 botones lanzamos nuestro vídeo o vemos o consultamos realmente cuántos presenters hay. La ventaja de este equipo, se está trabajando ahora en este segundo apartado. Voy un poco rápido porque se me está yendo el tiempo. El transmisor puede ser realmente el que os estoy enseñando aquí, pero estamos ya trabajando en la parte, digamos, de conexión directa, ¿vale? Utilizando ya dispositivos Wi-Fi. Es decir, si tenemos un smartphone, ya directamente lo podemos conectar al transmisor, pero no tiene mucho sentido si podemos ya utilizar realmente el dispositivo Wi-Fi integrado en nuestro smartphone, ¿vale? Por tanto, muy importante estos dos tipos, digamos, de screen sharing, ¿vale? Insistir, slot type receiver, SQ1 más SDM, también en wireless, ¿vale? No hace falta el set-top box. ¿Cuántos kits tendremos? Pues estos son los kits que tendremos, ¿vale? El básico sería el VPS1, que consiste en una caja receptora y dos transmisores y una cajita. La cajita nos la ha comentado. Bueno, la cajita básicamente es una caja para guardar los equipos, ¿vale? Una caja totalmente pasiva. Este sería el paquete básico. Este sería el paquete SDM, ¿vale? Con la tarjeta insertable a las series SQ1. Consistiría simplemente en un receptor. Cuando veáis SQ1 o SQE1, no le deis importancia. SQ1 es el nombre que le vamos a cambiar a partir de octubre, ¿vale? Las series SQ1 se van a llamar SQE1 a partir de octubre. El transmisor, tenemos dos opciones de transmisor, VP2 y VPB1. Básicamente aquí hay dos transmisores más la caja y aquí es digamos, la referencia de un solo transmisor. Y después los tipos C, ¿vale? Estos serían los transmisores tipo C, que serían dos transmisores más caja y un solo transmisor. Estos serían los paquetes, digamos, que vamos a sacar. En las dos siguientes slides os pongo dos ejemplos. En este caso, por ejemplo, tenemos un SQ1. Si tenemos SQ1, ¿qué deberíamos instalar? Pues simplemente el SB01, ¿vale? El SB01 simplemente es el receptor basado en SDM. Por tanto, insertamos directamente el SDM aquí, tenemos el receptor, no necesitamos set-top box, no necesitamos nada, simplemente la tarjeta integrada. Y luego, pues, un par de transmisores, ¿vale? Si ya tenemos otro tipo de display, aquí tenemos SQ1, pues aquí tenemos los EQ1. Los EQ1 no son compatibles con slot de SDM, por tanto no podemos insertar nada, necesitamos el VPS. El VPS es la caja del set-top box. Lo ponemos ya escondidito, pues aquí en este caso podríamos utilizar simplemente el set-top box, no el SDM. Y dos transmisores, por ejemplo, en tipo B o tipo BC, ¿vale? ¿Qué pasa si tenemos salas con proyectores? Pues aquí, por ejemplo, tengo un VMZ y aquí tenemos las series RZ, 7000 ANSI lúmenes. Pues con proyectores también podemos utilizar, en este caso, como de momento, no tenemos slot SDM en nuestros proyectores, pues deberíamos trabajar con los set-top box. VPS1, en este caso, que es el set-top box básico de recepción, y dos transmisores, ¿vale? Son ejemplos de utilización de las tarjetas de wireless de Panasonic, las VPS. Aquí os hago una comparativa que os introdujo, creo que fue hace un par de sesiones, Xavi, el Panasonic VPS con Barco, ¿vale? El ClickShare, el 200, por ejemplo, tiene hasta 16 devices, nosotros tenemos 32. Lo importante, yo me fijaría en estos 3 puntos de aquí, las diferencias importantes, ¿vale? 32 equipos, fijaos la latencia, pasamos a 0,3 segundos e incluso menos de latencia y no nos echan, ¿vale? Lock mode. Estamos bloqueados, aquí no nos echan. Estamos transmitiendo y no nos echan. En estos casos no está digamos, contemplado el lock mode, ¿vale? Por si no tuvisteis ocasión de verlo, esto es un vídeo. Este es nuestro VPS. Esto es ClickShare, ¿vale? Veréis los cambios, realmente el 0,3 de latencia
se nota bastante. Saltamos de 0,3 a 1 segundo. Finalmente, como opción wireless, deciros que tenemos una versión, digamos, vamos a llamar más premium, porque aparte de ser wireless, pues es un PC completo. Podemos insertar softwares, paquetes, herramientas de control y demás. Sería la colaboración que estamos teniendo, en este caso, con World Vision, ¿vale? World Vision, digamos, es un líder en mercado en el concepto Bring Your Own Device, que estáis viendo aquí arriba, ¿vale? Soporta todos los sistemas operativos de screen sharing, ¿vale? Screen sharing soporta Miracast, Miracast de Windows, Chromecast de Android, AirPlay, si utilizáis iOS, otros también propios suyos como VCast. VCast sería el protocolo de screen sharing de World Vision, tiene su protocolo propio. La integración es muy simple, no necesitamos tampoco dongles ni nada. Trabaja en 4K HD, 4K y 4 Windows. Significa que podemos compartir la pantalla en cuatro apartados y podemos combinar distintos screen shares, digamos, protocolos, ya sea el de Google, ya sea el de Microsoft, ya sea el de AirPlay, etcétera. Es 100% seguro, encriptado 100% y se puede manejar remotamente. Antes de terminar y seguir, me faltan 2 o 3 slides, me gustaría lanzaros una pregunta, ya que entramos en World Vision, y es ¿qué sistema operativo utilizáis vosotros a nivel de screen sharing? ¿Vale? Os envío, ahora os aparecerá en pantalla digamos una encuesta. Es una encuesta totalmente anónima, ¿vale? Es multirespuesta, os pediría que respondierais el máximo número posible, ¿vale? Es simplemente saber, nos interesa saber qué tipo de protocolo estáis utilizando o qué tipo de dispositivo a nivel profesional estáis utilizando, ¿vale? Vamos a dejar 30 segundos para que contestéis y cerraré la votación. Vale, 10 segunditos, esperamos si a alguien le falta. Muy bien. Pues parece que Miracast es el ganador, en este caso, de Windows. Muchas gracias. Finalmente, lo que os quiero enseñar es de dónde viene el SDM, muy rápidamente. SDM, Smart Display Module, es un concepto que viene de una evolución de OPS. OPS es el Open Pluggable Specification que lanzó Intel hace 10 años. Fue, digamos, progresando en diversas versiones, se fue actualizando, saltó a C+, ya con 4K también, y luego pues Intel se extendió y digamos se extendió con SDM, ¿vale? Compatibilizó, digamos, diversificó con SDM. SDM básicamente está más orientado a mercados de Visual y Signage, ¿vale? Aquí estáis viendo la comparativa OPS con SDM, ¿vale? Os copio abajo también, digamos, los enlaces de Intel si queréis saber un poco más de SDM o del spec SDM. Simplemente deciros que Intel está dedicando procesadores concretos a SDM y concretos a Xeon, ¿vale? Concretamente nosotros hablamos del Large, que es donde nos estamos focalizando. Las series SQ1 son compatibles tanto con el SDM Small como con el SDM Large, con los dos. Las nuevas series H de Intel pues han sacado, el último que han sacado el Intel Core i9, lo podéis ver también en la página de Intel, es muy potente. Y simplemente deciros que el SDM pues será compatible realmente hasta displays de 8K, ¿vale? A diferencia del OPS que se quedará en 4K, ¿vale? Muy importante en medios, digamos, industriales o medios, digamos, de B2B, la temperatura de funcionamiento de operación realmente es muy elevada. Y deciros
que Intel básicamente lo que ha hecho es publicar las specs, ¿vale? El estándar SDM, pero ha lanzado acuerdos de licencia para que cualquier vendor mercado pueda fabricar las tarjetas. Cuando digo cualquier vendor, significa que Intel no está vendiendo SDM. La SDM, digamos, la tarjeta la compraréis a través de Advantech, a través de Nexcom, Lightmax, ViewSonic, Iona, Aron, etc. ¿Vale? Es decir, hay muchísimos, Jitech, hay muchísimos en mercado, muchísimas empresas que están fabricando SDM bajo el estándar marcado y concebido y diseñado por Intel. ¿Vale? Finalmente, esta es digamos, la gráfica que también me gusta compartir. ¿Por qué? Porque SDM, fijaos que ya está, digamos, orientado a sectores, digamos, de visual, de gran formato, no simplemente a monitores, sino vamos a ir a proyectores también. Esta es la tendencia, ¿vale? O sea, ya os podéis imaginar lo que vendrá. En cambio, OPS, la familia OPS, está más indicada a soluciones, digamos, más, digamos, de rendimiento, digamos, de salas de aplicaciones, digamos, más industrializadas y demás. Temas más de display, gran formato y signage, digamos que tiene sentido con la inclusión de SDM. ¿Vale? Finalmente, entonces, tenemos el Bring Your Own Device concept. ¿Vale? Aquí simplemente es un resumen diciéndoos que nuestra apuesta con SQ1 va con World Vision y va con los protocolos de screen sharing de World Vision. Fijaos que aquí os pongo digamos, la pantalla con los distintos sistemas operativos totalmente compatibles, ya sean de Android, Windows, AirPlay, Miracast o Comcast. Este es el resumen. Deciros que esta tarjeta es el TYSB Pure. Esta tarjeta es la que tendremos en Panasonic. ¿Vale? Cuando queramos adquirir, perdonad, un Sign-Up Pure con SDM, estará disponible exclusivamente a través nuestro. ¿Vale? Evidentemente podéis comprar la set-top box Sign-Up Pure de World Vision en su página web o directamente a World Vision, pero si queremos el Pure directamente SDM, ¿vale? Estará disponible simplemente en Panasonic. Este es el agreement que hemos adquirido con ellos. Y antes de terminar, los dos tipos de operación con el SDM Pure. Esta es la tabla del Access Point. Esto es una dock peer-to-peer. Aquí no hay infraestructura ni nada. Simplemente conectar a la pantalla y nos conectamos directamente a la pantalla. Y la siguiente slide habla del modo infraestructura. ¿Vale? Ya directamente conectados a un Access Point externo. A nivel corporativo, evidentemente, digamos, el modo infraestructura es el más recomendado. Pero que sepáis que Sign-Up Pure SDM puede trabajar tanto en ad hoc, en peer-to-peer, como en modo infraestructura. Y perdonad la demora, pero aquí termino. Me he pasado unos cuantos minutos, creo. No sé, José Luis, si habrá muchas preguntas.